Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto estar con ustedes hoy día porque tengo un programa muy interesante, muy dinámico, donde nos vamos a contactar, vamos a salir un segundo del estudio para irnos directamente a Brasil y ver qué está sucediendo en Brasil con todo este tema de las elecciones, con toda esta campaña que se le ha hecho, esta campaña sucia, podemos decirlo a estas alturas, la desinformación que ha corrido contra el presidente Bolsonaro. Y esto no es una defensa abierta al presidente Bolsonaro, pero creo que hay que poner las cosas en su justa medida, porque este es un canal donde ustedes saben que compartimos con ustedes y la idea es que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Pero ha sido bastante injusto el tratamiento que le ha dado la prensa occidental en general, la misma prensa brasilera, a la Red Globo, la revista Bella, una serie de medios que están muy consolidados en el Brasil, a la figura de este controvertido presidente. Para hablar de eso, para hablar de las elecciones en el Brasil, de todo lo que está pasando, cómo está el ambiente, está aquí con nosotros en directo desde Brasil nuestro amigo que ya conocen probablemente ustedes, Juan Ignacio Valenzuela. Bienvenido, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al podcast de Contracultura. Gracias, Carlos. Un gusto nuevamente de estar contigo y ojalá que podamos hacer un súper buen programa y bien ilustrativo porque tenemos elecciones este domingo, ¿Cómo 2 de está? octubre. Ya, lo primero que te voy a preguntar es cómo está el ambiente, ¿cierto? Ese ambiente tan especial que tiene Brasil. ¿Cómo está el ambiente? Debe ser un ambiente de guerra a estas alturas. ¿Qué nos puedes contar? Sin duda. Sin duda que es un ambiente de guerra. Tuvimos varios encuentros, varios debates y el debate más duro fue el que se realizó esta semana, el día jueves, y fue entre todos los candidatos a la presidencia. Aquí los grupos están divididos, los pro-bolsonaristas y los pro-Lula, y la verdad es que se dijeron de todo. Se trataron de ladrones, de mentirosos, de asesinos. La verdad que estuvo bien caliente el ambiente y se hizo con el auspicio de Red Globo, que vendría a ser el canal que ha tenido las mayores diferencias con Bolsonaro. Bolsonaro no habla por Globo, Globo no lo entrevista y falsea permanentemente las informaciones del gobierno. Así que fue muy duro. Para poner esto en contexto, porque hay mucha gente que por supuesto nos está escuchando hoy día en castellano, que no vive en Brasil, ¿por qué no me podrías resumir qué es porque la cantidad de desinformación que anda dando vuelta respecto a lo que ha hecho Bolsonaro, al tema del medio ambiente, cuando se lo trató, ¿te acuerdas de que prácticamente estaba quemando la Amazonia? Una serie de cosas que lo han dejado a él, ha tratado de dejar muy mal frente al escenario internacional, ha sido muy hábil él en tratar de posicionarse de nuevo y frente, por ejemplo, a las Naciones Unidas y mostrando una faceta completamente distinta a la que acostumbran a retratar estos medios globalistas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la desinformación que hay en la prensa occidental, vamos a decir, en base al presidente Jair Bolsonaro? Mira, en realidad no es solamente la prensa occidental. Al igual que tú, nosotros estamos suscritos a medios de la India, de Asia, de varios países, y la desinformación es brutal. Hasta Al Jazeera ha hecho comentarios contra Bolsonaro. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver Al Jazeera? Bueno, dentro de las cosas que tienen que ver con la forestación en Brasil, hay una campaña muy poderosa y dentro mismo Brasil, para aquellos que tengan la posibilidad de tener un mapa ahí al frente, la distancia que existe entre Estado y Estado es brutal. Entonces, dentro de las cosas que se han mencionado es que el humo de la quema masiva de Bolsonaro en el Amazonas, porque le echan la culpa de la lluvia, de la sequía, le echan la culpa del hambre, de la guerra de Ucrania, es que ese humo de los incendios han llegado a Sao Paulo. Si eso fuera verdad, la verdad es que los estados que están entre medio estarían totalmente contaminados y no se podría respirar. Eso es una mentira. Bolsonaro no está quemando nada. La dimensión del Amazonas es del tamaño de varios países de Europa. Entonces el control que hay sobre eso es muy complejo. La realidad es que hoy día
2/3 del territorio brasileño permanece exactamente igual en términos de territorio forestal y vegetal que tenía en el descubrimiento de Brasil en el siglo XVI. Y eso es un dato real. Ahora, ha habido quemas en el Amazonas efectivamente, pero el Amazonas no solamente está en Brasil, y para nuestros amigos, nuestros hermanos que están escuchando este canal desde Colombia, desde Venezuela, desde Bolivia, desde Perú, saben que ellos también tienen una participación en el Amazonas. Entonces, cuando se habla de que están quemando el Amazonas, lo primero que hay que decir, bueno, ¿dónde se está quemando? Y segundo, ¿qué es lo que se está quemando? En Brasil está prohibido, por ejemplo, lo que es desconozco la palabra en otros países, pero es el rastrojo que queda después de la cosecha. Está prohibido quemar ese rastrojo, que se usa mucho. Por ejemplo, en Chile Sí, se claro. llama roce, y se sigue usando, estando prohibidos en algunas partes, pero es normal en periodos finales del verano en que muchas ciudades de Chile estaban negras por ese humo. En Brasil eso está prohibido. Y eso es importante. El Bolsonaro entregó una ley, y en esta ley dice que cada terreno, cada territorio agrícola tiene que tener a lo menos un 20% con vegetación nativa. Y este porcentaje de mantención de vegetación nativa aumenta en la medida que tú te vas acercando al Amazonas. Y cuando tú ya estás en los territorios de la Amazona brasilera, que abarca un territorio gigantesco, donde viven casi 25 millones de personas, está prohibido hacer uso en términos industriales o agrícolas en el 90% del territorio. Es decir, solamente puede hacerse uso de un 10% para fines agrícolas, y que tiene que ver básicamente con el sustento de los poblados y las personas que viven en esa zona. Existen efectivamente personas que hacen un mal uso, incluso de otros países ingresan a Brasil a deforestar, porque la madera del Amazonas es una madera muy rica, y existen países, y aquí como un ejercicio curioso, una anécdota, Noruega cortó relaciones y apoyo a ONGs que trabajan en Brasil, porque por esta lógica de que Bolsonaro está destruyendo el Amazonas, como si él fuera capaz físicamente de poder realizarlo. Y se han descubierto en el puerto de Santos, en Brasil, al sur de Sao Paulo, cerca de Curitiba, eh, barcos completos con maderas extraídas ilegalmente del Amazonas con destino a Noruega. Bueno. Entonces, lo cuento como anécdota porque esto es parte de las noticias que aparecen incluso en los canales que son contrarios a Bolsonaro, pero cuando uno sabe agarrar la información por aquí y por allá, te encuentras de que en realidad esto es una gran campaña, y que esta campaña no solamente tiene que ver con Bolsonaro, y aquí es un tema importante, porque el Amazonas es una presa tremendamente suculenta para para los grandes países que quieren controlar las economías de los otros países. Brasil se ha arrancado, ¿no es cierto?, de ser un país del tercer mundo, ahí pillándole los talones al primer mundo, y es despreciado con todas estas políticas de patriotas que quieren tener un país independiente del globalismo y de la Agenda 2030. Entonces, el abarcar el Amazonas como territorio propio puede ser muy atractivo para países como Francia, que ya anunciaron y han dicho nuestra Amazona, Bueno, palabras del señor Macron. ¿te acuerdas que la gente olvida a veces los sucesos históricos, ¿cierto? Pero ¿te acuerdas el escándalo, que creo que fue en el gobierno de Obama, si mal no recuerdo, el escándalo que se produjo en el Brasil, producto del mapita que estaba circulando en Estados Unidos en algunas escuelas donde le estaban enseñando a los niños, ya en ese tiempo, antes de que estuviera el señor Bolsonaro, creo, ni siquiera estaba en ese tiempo, y le estaban enseñando a los niños que la Amazonia era patrimonio de la humanidad. En ese caso estaban hablando que creo que era de Estados Unidos, parecido a lo que dice Francia. Entonces esto es de larga data, y por supuesto con el negocio el tema del cambio climático y toda esta agenda verde, por supuesto este tipo de noticias pueden ser muy atractivas para poder volcar a una cantidad de jóvenes preocupados, digamos, por el medio ambiente contra un político extranjero que no está más que haciendo que proteger la soberanía nacional, porque el Amazonas, como tú dices, es un asunto de soberanía nacional del Brasil, y los brasileños no quieren que se metan con eso, como nosotros no quisiéramos que se metieran con los campos de hielo sur o con con el desierto de Atacama, etcétera. Correcto.
Correcto. Aparte de que Brasil tiene dos reservas de agua que son maravillosas, el agua que cae en Brasil permitiría que la humanidad completa pudiese vivir del agua de lluvia que cae en Brasil durante un año. O Imagínate. las dos grandes reservas subterráneas de agua que tiene Brasil, que permitiría vivir durante 100 años al resto del planeta con todo el agua que está debajo de los territorios que tiene no solamente el Amazonas, sino que el país entero. Aquí llueve mucho. Y llueve de verdad, Y eso es claro, apreciado. claro. Sí, Sí. así es. Bueno, ahí tienes el tema clave, ¿cierto? En el aspecto más global. Controlar al Brasil es una pieza clave de los poderes, por supuesto, que quieren hacerse con el control de la alimentación del planeta, con controlar lo que comes, con controlar el tema del agua, de los recursos naturales, etcétera, que todo esto lo disfrazan, por supuesto, de un discurso de derecho en este tema, ¿cierto? Te otorgan el agua, te dan todo eso, pero en el fondo no es así. ¿Crees que Brasil es una pieza clave dentro del tablero, sobre todo en esta Agenda 2030? ¿Necesitan desesperadamente hacerse con el control de uno de los lugares que tiene más espacio para cultivar en el mundo y que produce una gran cantidad de alimentos? Y te quedas corto, Carlos, porque Brasil hace 40 años atrás tenía que importar alimentos. Hoy día Brasil exporta alimentos a 1.000 millones de personas en el mundo. Es el principal productor de proteína, es el segundo mayor productor de soya. Si tú te pones a pensar de que Brasil en este momento tiene un territorio agrícola explotado de 60 millones de hectáreas, y tiene el potencial de cultivar 500 millones de hectáreas, eso significa que Brasil solo podría alimentar a todo el planeta sin ningún problema a 10.000 millones de personas fácilmente. Entonces, Brasil es un incómodo contrincante con los productores, ¿no es cierto?, de granos, de pollos, de cerdo, de soya, de Estados Unidos o de Europa. Entonces, Brasil es un incómodo personaje para las grandes corporaciones mundiales, pero al mismo tiempo es una gran presa. Te quiero comentar una cosa que no sé si mucha gente lo sabe. Brasil está en este momento en un proyecto de un canal bioceánico. ¿Qué significa? El tener la posibilidad de unir el Pacífico con el Atlántico, lo que permitiría, ¿no es cierto?, que gran parte de la alimentación que recibe el mundo a través de Brasil podría salir desde el Pacífico hacia todo el Asia, que hoy día tiene que dar una vuelta que demora casi 45 días. Con este corredor interoceánico, no solamente permitiría que la gran producción brasilera salga por el Pacífico, sino que también lo podría hacer Argentina, Paraguay, aprovechando el puerto de Antofagasta en Chile y el puerto de Santos en este momento en Brasil. Solamente falta la parte de Paraguay, ¿cierto?, que ha recibido inversión de parte del gobierno de Brasil y el Banco Interamericano del Desarrollo para terminar esto, y un puente que queda en la ciudad de Carmelo Pereira, que uniría Brasil con Paraguay, en un puente, por supuesto, y que pasaría por sobre el río Paraná. Este proyecto, si tú uno mira en el mapa, es un proyecto gigantesco en términos de potencial económico y permitiría sacar a Brasil y Argentina y Paraguay millones y millones de productos alimenticios para el resto del mundo. A Chile le permitiría salir al Atlántico sin tener que pasar por el canal de Panamá, o a Perú sin tener que salir por el canal de Panamá, lo cual el canal de Panamá, el segundo mayor cliente que tiene el canal de Panamá en este momento es Chile. Y eso daría una factibilidad gigantesca en términos solamente agrícolas, ¿no? Sin considerar que Brasil es un productor de tierras raras, estratégico para todo lo que es el mundo tecnológico. Es un productor de niobio, ¿no es cierto?, que se habla de que es un gran producto que permitiría, ¿no es cierto?, generar baterías distintas al litio, más baratas y más económicas. En fin, la verdad es que esto traería riqueza a todo el cono sur de Latinoamérica, y eso obviamente
hace que no sea muy atractivo que nuestros amigos brasileños salgan adelante, porque eso haría que estos países serían más ricos y más independientes, y obviamente las grandes corporaciones pierden el control cuando los países tienen la posibilidad de sentarse a la mesa y negociar y no aceptar órdenes. O sea, la misma historia de Sudamérica en general, ¿eh? Volvemos a lo mismo, ¿cierto? A la misma historia que se cuenta de Sudamérica en general, donde siempre hay alguna influencia para que los países no crezcan, se mantengan en la pobreza. Cuando van despegando pasa algo, igual que en los partidos de fútbol, ¿cierto? Que es muy clásico ya el ejemplo de que Chile iba ganando o estaba a punto de ganar, ya lo hemos dicho en otros programas, pero algo pasa que perdimos el partido. Y ahí decimos, pucha, que tenemos mala suerte. Pero siempre parece que es la misma historia y Brasil parece no estar alejado de esto en este contexto. Pero ya viene la pregunta, porque me imagino que todo el mundo, eso es para poner un poco en contexto la importancia del Brasil en la región, pero la pregunta es, ¿qué piensas tú que puede pasar en estas elecciones? ¿Cómo están los ánimos? Eso es lo que la gente quiere saber ahora. Si cae Brasil en manos del Foro de Sao Paulo y se tiñe aún más de rojo el mapa, vamos a estar bastante complicados. A ver, la pregunta Llegaste la podríamos separar en dos. Llegaste a suspirar. Sí, sí, porque es un poquito complicado, Carlos, y bueno, ya antes del programa estuvimos conversando este tema y queríamos hacer un programa entretenido para ustedes que nos están escuchando. Entonces, yo te diría que podríamos separar la pregunta en dos, ¿no es cierto? Uno, ¿cuál es la realidad, ¿no es cierto?, de parte del votante, ¿no es cierto? Y cuál es la realidad que nos han querido vender. Aquí, elige tú por dónde partimos, Carlos. Vamos por la realidad del votante. Por la realidad del voto. Mira, resulta que es impresionante el arrastre que tiene Bolsonaro en Brasil. Y eso no aparece en los medios de prensa en el resto del planeta, en ninguna parte. O sea, aquí hay canales y hay gente que toma video y gente normal, como tú, como yo, gente que nos está escuchando aquí en el programa, y que demuestra que participan en estas cosas y son mares humanos, y son simultáneos. O sea, lo que sucedió en Río de Janeiro, lo que sucedió en Brasilia el 7 de septiembre, fue una cosa que separaban los pelos. En dron, se subió un dron a ver las cantidades de personas que estaban en Río, y yo no había visto jamás, esa es una cosa de millones de personas asistiendo felices, contentos, sin agresividad, sin romper nada, sin quemar ningún bus ni nada por el estilo. Felices, celebrando, escuchando a Bolsonaro hablar. La gente lo quiere, la gente lo admira, la gente lo respeta. Efectivamente hay personas que no están de acuerdo con él, que le inventan tonteras, que dijo, que no dijo. Aquí en Brasil andan corriendo incluso estadísticas y videos de cosas que están sumamente trucadas, ¿no es cierto? Y esto es increíble, pero hablemos de lo positivo. Bolsonaro ha hecho grandes cosas. Bolsonaro ha sacado de la pobreza a varios millones de personas. Bajó de ese hecho el desempleo del 12% que recibió como herencia el gobierno anterior al 9%. Y eso se nota, se ve más actividad, se ve más gente. Hoy día, es muy curioso, Brasil tiene ya vivieron momentos muy duros, y las personas más pobres son realmente, yo te podría decir, la palabra no es honesta, pero sí, se siente que están viviendo un momento difícil, pero no le echan la culpa, ¿no es cierto?, al gobierno. Por ejemplo, había un letrero en una casa donde había un montón de personas que estaban trabajando ahí en la albañilería, pintando, y estaban sacando los escombros, y el lugar donde estaban cortando los escombros decía: no me envidie, trabaje. Entonces, esos conceptos, ¿no es cierto?, que están mucho más enraizados en el brasilero, el concepto de la religión, el mundo evangélico representa 1/3 de la población de Brasil, gracias a Dios, y es que estas personas creen, ¿no es cierto?, en el desarrollo personal, y Bolsonaro está muy cerca de ese mundo, está muy cerca. Su esposa es una mujer linda como persona, es muy franca ella. Bolsonaro es medio abrutado para hablar. Él dice: yo soy de palabrao, o sea, yo soy de los que hablan con grosería, pero no soy un ladrón, no soy un ladrón. Todo el mundo sabe a qué se refiere, ¿no?
claro. Y esa cosa es bonita. Por el otro lado tenemos un Lula que no puede hacer eventos públicos abiertos porque no va nadie. Han tratado de jugar con las cámaras mostrando que hay mucha gente y después aparecen los videos de personas con su celular donde hay 100 personas, 200 personas y están las cámaras de su propio equipo de televisión enfocando de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y aparece como si fuesen muchas personas. Han contratado buses para llevar gente, les pagan, han aparecido en televisión, gente que ha confesado que van porque les dan comida, porque les pagan el bus, en fin, o el alojamiento, y les pagan un pequeño monumento adicional. Entonces, la distancia que hay entre los dos es importante. No se puede olvidar a la genética de Brasil que Bolsonaro, perdón, que Lula estuvo 580 días en prisión. Eso no se olvida. Y fue liberado, pero no inocentado, no declarado inocente. Entonces mucha gente le baja la vergüenza de decir, ¿cómo voy a votar yo por un delincuente? ¿Entiendes tú? Y eso está muy enraizado. Yo me acuerdo, a mí me tocó vivir el primer periodo de Lula en Brasil y recuerdo que, bueno, era muy popular. El país en ese tiempo estaba tirando para arriba con el primer gobierno de él. Se notaba aires distintos, esto lo decían los mismos brasileros, comerciantes y gente, pero después estuvo involucrado en un escándalo de corrupción y la misma gente le quitó el piso. Había mucha gente que había votado por él, yo recuerdo, y me decían, estoy tremendamente decepcionada por el tema de la corrupción. ¿Por qué crees que qué ha pasado? ¿Son demasiado fanáticos aquellos que lo siguen apoyando? ¿Han perdido la memoria o simplemente vale más apoyar digamos así, a la ideología que a una persona que ha estado enredado en este tipo de corrupción? Mira, al igual que en Colombia y al igual que en Chile, el apoyo a la izquierda viene de un lavado cerebral que se ha venido dando y gestando en los colegios y en las universidades. Si no fuera por los menores de 35 años, en Chile, Boric no hubiera salido. Así de simple. Eso está claro. Porque son los fanáticos los que que creen en eslogan, son personas que creen que, bueno, no voy a entrar a destacar ese grupo de personas, pero en general son personas que no tienen un conocimiento muy empírico de lo que es la realidad política y económica. Entonces tenemos una masa de gente importante en Brasil que más que pro Lula son anti Bolsonaro. No sé si me explico. Sí. Si no hubiera sido por el voto anti candidato que estaba en contra de Boric, que fue casi 1 millón de personas, Boric no sale. Bueno, porque, bueno, en otro momento podemos hablar de lo que pasó en realidad, pero ese voto anti-Bolsonaro es un voto que mueve a mucha gente, que hablan de que él está contra los homosexuales, que está contra las mujeres, que, en fin, que está quemando el Amazonas. Fascismo también, en fin, ¿cierto? cosas o sea, lo mismo en todas partes. Qué curioso. Que es el Trump de Sudamérica. Claro. De hecho, hay una portada de la revista Economist, me parece, donde sale Bolsonaro y la sombra de Bolsonaro es el perfil de Trump. Entonces hablan de el Trump caribeño. Entonces, en fin. Es divertido porque los americanos están diciendo que es al revés ahora, muchos. Están diciendo, oye, si Trump fuera como Bolsonaro, no estaríamos aquí. Bueno, en fin, yo te diría que mueve ese mundo de gente que muy joven, ¿no es cierto? Lula necesita el voto joven, porque el voto de las personas que tienen memoria, porque muchas personas estaban contentas con el mundo Lula al principio, pero resulta que se trató de una época en que gastó mucho el gobierno y tuvieron un alza de los commodities. Entonces Brasil se llenó de plata en un momento determinado, hizo girar la maquinita impresora de dinero y todo el mundo se vio muy contento. Pero al poco rato llegó la cuenta y le tocó pagar la cuenta a la señora Dilma, ¿cierto? Y al final del gobierno de Lula, y se produjo un desmoronamiento, ¿no es cierto?, de la economía, con empobrecimiento de la gente, y las personas se dieron cuenta que el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma eran el gobierno de los pocos. Muchos empresarios corruptos, ¿no es cierto?, ganaron muchísimo dinero con Lula y con Dilma. Por ejemplo, en África, cuando yo estuve en África, se mataban de la risa cuando decían que yo era Brasil, que yo estaba en Brasil. Y se mataban de la risa, ¿por qué? Porque muchos de los viajes que hizo Lula a la África, él llevaba un comité de empresarios, entonces se comprometían a hacer puentes, a hacer autopistas, en hacer mil cosas relacionadas con el mundo infraestructura, y los africanos, que son
no son tontos, le dijeron, bueno, ningún problema, pueden participar, llévense a la licitación, pero si ustedes no la hacen, tienen que pagar los costes que esto significa y las multas. Efectivamente, se embolsaron la plata a los empresarios, pagaron comisiones los políticos correspondientes y los señores africanos hicieron las demandas respectivas al gobierno de Brasil. Y adivinen quién pagó. Los mismos brasileros. El Fondo de Previsión de los Empleados de Correos de Brasil fue uno de los fiduciarios, es decir, tuvieron que pagar con los recursos de las jubilaciones, de las pensiones de los futuros empleados, de los futuros pensionados de Correos de Brasil, tuvieron que pagar las multas que le impusieron los gobiernos africanos. Esto es más o menos 800 millones de dólares, un datito solamente dentro de los empresarios que ganó dinero acá. Hubo un empresario que para poder liberarse de la prisión devolvió parte de los dineros con el fin de no parar en prisión. Fueron más de 300 millones de dólares los que pagó, que supuestamente fueron dineros que se robaron. 5 expresidentes de Perú o están enjuiciados o en prisión por causa de la compañía Odebrecht, que dejó el escándalo en América Latina completa, haciendo que construía y finalmente solamente pagaba propinas o coimas, como les dicen por acá. Por eso es que había muchos empresarios, y siguen habiendo empresarios en este momento apoyando a Lula con mucho dinero, porque necesitan restaurar su posición de privilegios que perdieron con Bolsonaro, porque Bolsonaro ha hecho un sinnúmero de políticas que han liberado la economía, ha privatizado empresas, ha privatizado la infraestructura, ha reducido muchísimos impuestos, creó el concepto del PIX, que es la transferencia de dinero entre personas o entre empresas que no tienen costo a través del celular, que es lo que más se ocupa hoy en Brasil, y antes de Bolsonaro, cada vez que tú querías hacer el traspaso de fondos de una persona a otra persona, de una empresa a una persona, lo que sea, tú tenías que pagar, ¿no es cierto?, por ese traspaso, y además los bancos retenían esos dineros durante 4 días. Entonces, los bancos se hincharon de plata. O sea, te estoy contando un ejemplo, la verdad es que podríamos hablar horas de todo lo que había en el periodo de Lula y Dilma y lo que hay hoy día. Hablemos de la campaña falsa, de cómo está armado y quién está detrás de ello. Sí, vamos ahí antes de pasar a todo el otro esquema, así que quédense conectados para lo que viene después en el programa, porque vamos a hablar realmente si hay una dictadura en Brasil. Ustedes van a preguntar por qué. Ya vamos a ver eso también, vamos a ver la historia un poco del STF y qué es todo esto. Por favor, continuemos con lo que estábamos. Bien, para los distinguidos auditores y auditoras, no voy a decir auditores porque si no me sacan del canal. Es una broma que tengo con Carlos, por favor. No se lo tomen en serio lo que están escuchando. En Brasil en Brasil también hubo un periodo de manifestaciones en que quemaron buses, hubo cambios de constituciones. Mucha gente cree que lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Chile fue único. No, no fue único. También pasó en Venezuela, por si acaso. En Brasil también existe. Ahora bien, existe una institución en Brasil que es la Corte Suprema, ¿ya? Aquí se llama el Supremo Tribunal Federal, STF, ¿no es cierto? Para empezar y discúlpenme si de repente me salto con la explicación, pero para que vayan entendiendo. Este Supremo Tribunal, como buena Corte Suprema, tiene el objetivo de cautelar la Constitución, ¿no es cierto? Es lo que debería hacerse en todo el mundo. Si de los auditores que están aquí escuchando hay alguno en los Estados Unidos, probablemente si yo le pregunto quiénes son los jueces, me va a decir no tengo idea. Y esa es la lógica, que no aparezca en ninguna parte. Sin embargo, aquí en Brasil es distinto. Porque todos estos gobiernos de izquierda que tuvimos con Lula y con Dilma fueron creando posiciones de privilegio en jueces que llegaron al poder en esta Corte Suprema y controlan la economía y controlan el país completo desde un punto de vista político, ¿ya? Por ejemplo, hoy día existen 8 empresarios a punto de ser encarcelados y sus cuentas corrientes congeladas por dar opiniones en un grupo privado de WhatsApp. El Supremo Tribunal entró a los grupos de WhatsApp, los intervino y los tiene a estos empresarios, los tiene ahí contra las cuerdas. Ahora, espérate, ¿estas eran opiniones simples? ¿Habían amenazas entre medio contra alguien? Había, no sé, te pregunto, o eran simples opiniones
que de manera normal, no sé, pues, cuando uno usa WhatsApp, deja sus impresiones, sobre todo en los grupos. Uno va comentando. ¿Qué tipo de comentarios ese? ¿Ha trascendido eso? Sí, ha trascendido y los comentarios son de qué va a pasar con Lula después, si gana Lula y qué crees tú que va a pasar con Bolsonaro y cuál crees tú que... pero no hubo ninguna fórmula que uno dijera estos señores están conspirando contra el Claro. país, están armando el país con guerrilla. Ahora, por último, lo que uno diga en WhatsApp, perdón, es lo que se dice en WhatsApp, así que sí, no, es una cosa privada. Pero el Supremo Tribunal también intervino otro tipo de cosas, por ejemplo, el Telegram. Telegram fue prohibido. Hay que pensar que Telegram es una empresa, me parece que rusa, si no mal no me equivoco, Sí. y fue prohibido por algunas horas y fue amenazada de multas y suspensión de servicios y debió censurar grupos privados de conversación por tener comentarios contra el Supremo Tribunal, contra la Corte Suprema, y por opiniones contra el sistema de voto electrónico. Sí, Brasil es el único país del mundo que tiene un voto electrónico masivo. Hay algunos ejercicios en Francia, en Estados Unidos, e incluso en India, en aquellas zonas que están muy lejos, como para que las personas puedan moverse a votar. Pero Brasil es el único país. Bueno, creo que Colombia, creo que Venezuela también, si no mal me equivoco, con no muy buenos resultados. Pero no es lo único, Carlos, porque resulta que también esta persecución se ha hecho con personas que supuestamente y en países democráticos tienen fuero, ¿no es cierto? Hay un diputado aquí en Brasil que se llama Daniel Silveira, lo pueden googlear aquellas personas que estén escuchando el programa, fue encarcelado el año pasado sin juicio por haber hecho comentarios en Twitter, fíjate, en Twitter, contra el sistema de votación electrónico de Brasil. Actualmente él tiene restringida su salida de Brasilia. Él estuvo en algún momento sin poder salir de su casa y tiene que usar tobillera electrónica, incluso para asistir a las sesiones del Congreso. Esto por una opinión en Twitter. Bolsonaro. Imagínate. En Twitter. Imagínate, o sea, bueno, tenemos en Estados Unidos a Trump vetado por Twitter, pero en este caso a este señor lo castigaron, está multado porque se ha revelado, él se ha sacado la tobillera y está lleno de multa y el tipo dice no estoy ni ahí. Bolsonaro le dio un indulto, ¿no? Porque finalmente a este señor diputado, pero sin embargo la persecución contra este diputado prosigue. ¿Es el único en Brasil? No. Hay un bloguero que se arrancó a Estados Unidos, es un bloguero y periodista, algunos de los que están aquí probablemente lo han visto en Estados Unidos, que se llama Alan dos Santos. Él es brasilero y tiene orden de captura internacional por sus comentarios prejuiciosos y falta a la honra. Cambié el tono de la voz porque, entre comillas, esto es exactamente la razón por la cual este señor está siendo perseguido y está con captura internacional. Y por publicaciones en contra del sistema judicial de Brasil y el voto electrónico y el Supremo Tribunal Federal, la Son Corte Suprema. opiniones, estamos hablando de opiniones de personas que están siendo perseguidas políticamente. Así es. Así es. En ningún caso hay gente que está armando un ejército, que tiene guerrilla paralela, que está metida en narcotráfico, ni nada por el estilo. Es solamente ideas y pensamientos que están ahí siendo perseguidas. Pero no solamente aquellas personas que están en el mundo periodístico están siendo perseguidas. También está siendo perseguida, por ejemplo, una jueza muy conocida en Brasil que se llama Ludmila Grillo. Y está a punto de ser suspendida de sus funciones por su amistad con el periodista que te acabo de comentar, con el señor Alan dos Santos. Y está acusada, entre comillas, de ser conservadora y divulgar ideas del periodista, que hizo críticas contra el Supremo Tribunal, ideas que están prohibidas en Brasil por la Corte Suprema. ¿Qué te parece, Carlos? Increíble. Increíble. Bueno, ahí se explica por qué Bolsonaro de alguna manera, explícanos esa figura, tiene un poco margen de maniobra dentro de este tribunal, ¿cierto? Que trata de complicarle la vida y es una especie de gobierno paralelo. Además que recordemos que es un sistema federal, entonces también tienes ¿cierto? El peso que tienen cada uno de los gobernadores y la influencia que tienen en las políticas dentro de cada uno de sus estados, lo que complica un poco más, y lo vimos con el tema, por ejemplo, de la pandemia, cómo Bolsonaro tomaba unas medidas y los gobernadores hacían todo lo contrario.
Claro, eso tiene una parte buena y una parte mala, ¿no Sí, es cierto? claro, Que si sale que están en su un derecho a hacerlo, personaje claro. de extrema izquierda, probablemente los estados del sur de Brasil y los estados del centro, como Sao Paulo, y del oeste, van a seguir camino propio, ¿no es cierto? Y les va a importar re poco lo que diga el gobierno central. Pero esta figura, ¿no es cierto?, que acabas de mencionar tú, eh, es normal que existan poderes paralelos en los países, por ejemplo, el Congreso con el Ejecutivo, con el Legislativo, ¿no es cierto? Y las Fuerzas Armadas. Pero aquí en Brasil, este, esta, este suprapoder, ¿no es cierto?, que tiene el Supremo Tribunal, le ha permanentemente colocado un palo en las ruedas de la bicicleta a Bolsonaro y lo limita permanentemente en cosas como, por ejemplo, él llamó a hablar llamó por teléfono a uno de sus directores de empresas públicas y fue llamado, ¿no es cierto?, a dar explicaciones por esto. Entonces, bueno, finalmente salió exculpado, pero le tienen prohibido, por ejemplo, mencionar en sus redes sociales propias el que el que un discurso que él hizo en Londres, por ejemplo. Lo tienen prohibido. ¿Por qué un presidente de la República puede tener impedido de publicar algo que dijo como presidente en otro país, que todo el mundo escuchó? Por ejemplo, para la votación del domingo, tenemos esta situación en que el Supremo Tribunal prohibió a las personas ir a votar con la camiseta de Brasil, que la verde amarelo, ¿no es cierto? Que una camiseta verde. Prohibió. O sea, ya se metió, ¿no es cierto?, en la posición de ciudadano de los 220 millones de habitantes que tiene Brasil. ¿Quién es el cabecilla de toda esta maquinaria? Hay un señor que se llama Alexander de Moraes. En todo caso, Carlos, después de esta grabación, espero me recibas de vuelta en Chile porque capaz que me deporten, ¿no? Este personaje es un juez. Y si uno lo googlea, dice Alexander de Moraes, jurista y político brasileño, miembro del Supremo Tribunal. O sea, han puesto a un operador político, abogado, en un puesto en que debiera tener neutralidad en su mandato y en su gestión, ¿no es cierto? Y él sale todos los días sale en televisión porque hace algo, porque dice algo, porque opina esto, porque ya manda a llamar a este otro, en fin, es un protagonismo increíble. Así que en Estados Unidos, y esta es una cosa para que vean un poco el sesgo que tienen estos 11 jueces, de los cuales solamente 2 son pro Bolsonaro, en Estados Unidos dieron conferencias en universidades y el título fue Brasil después de Bolsonaro. Háblame tú Claro. de imparcialidad. Nada, claro, está claro. Está claro. Pero ¿Qué más? Porque hay mucho más. Esto es solo una sí, claro, pincelada para poder aproximarnos a este tema. Por eso hablamos que hay una dictadura prácticamente dentro de Brasil y mucha gente ha tenido que salir del país. No son solamente los que estamos comentando. Hay mucha gente que ha tenido que irse del país por amenazas y otro tipo de cosas. En pleno gobierno de Bolsonaro. yo no sé si tú sabes, Carlos, pero sobre los estudios de opinión y encuestas políticas, este Supremo Tribunal Federal o Corte Suprema dictamina procedimientos, tipos de reportes y estadísticas que pueden ser divulgadas, definiendo cuáles empresas y cuándo pueden realizarse sobre empresas encuestadoras. Quienes no se acojan son multadas y clausuradas junto con aquellas personas o empresas que opinen en contra de estos estudios oficiales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De tus auditores que están en Panamá, en este momento en Colombia, en El Salvador, o en Chile, o en Argentina, sepan que los estudios que ustedes están viendo, las noticias que ustedes están viendo en la prensa, en la televisión, en la radio, han sido filtradas para que salgan de Brasil de determinada forma. Los pocos canales, las pocas empresas que se han atrevido a hacer algún comentario han tenido que hacerlo casi por correos por WhatsApp para poder divulgar los estudios que realmente están dando de ganador a Bolsonaro y no al expresidiario Luis Ignacio da Silva. O sea, eso me parece muy delicado ¿ya? porque están modificando la información y están modificando el comportamiento de los 8.000 millones de personas que están en el mundo. Porque si alguien lee el periódico en Nueva Zelanda va a decir, bueno, yo creo que va a ganar Lula y en primera vuelta. Y eso
salvo que haya un milagro, es muy difícil. Y aquí viene la gran pregunta que me imagino que me vas a hacer Espérate, ahora tú. esas encuestas que tú estás mencionando están, que no se podrían divulgar o habría que divulgarlas casi mediante un proceso de ingeniería social, ¿cierto? Y pasadas por 1000 sedazos estarían dando por ganador a Bolsonaro. Algunos dicen que Bolsonaro podría ganar en primera vuelta, pero aquí viene otro gran problema, distinguido amigo Carlos. Aquí tenemos el voto electrónico que enreda nuestra ensalada. Como El siempre. El voto electrónico en Brasil es un voto que, para los que conocen el sistema, nadie sabe ni nadie puede hacer una auditoría de quién votó, ni dónde, ni la cantidad de votos que se hicieron en un determinado colegio o urna en algún país, en algún lugar del país. La gente va, vota y al final del día hay un canal de televisión, una red nacional que dice el ganador es tanto, el porcentaje y la cantidad de votos. Pero cuando se quiere auditar, no hay cómo. Entonces, Bolsonaro, a sabiendas que el voto electrónico tiene dificultades, se le pidió a una serie de instituciones a nivel planetario que hicieran un estudio. Y hay universidades norteamericanas que hackearon el sistema varias veces de distintas formas, lo demostraron, hicieron el informe oficial al Supremo Tribunal, que entre paréntesis nuevamente es el que dictamina y el que da la aprobación a quién es el ganador, en la Corte Suprema, el Supremo Tribunal. Hay una instancia previa que es Supremo Tribunal Electoral, pero en la práctica son empleados de la Corte Suprema. Y le dijo, mire señores, estos son los errores y estos son los lugares donde pueden ser hackeados. Bien, Bolsonaro le pidió al Congreso la emisión de un voucher, ¿no es cierto? Cada vez que se votara, la máquina pudiera emitir un voucher y ese voucher pudiese ser ingresado en una urna paralela. De forma que si alguien quisiera hacer alguna evaluación, pudiera ir a la fuente y determinar si fue veraz o no. Esto no fue aceptado por el Congreso, porque desgraciadamente en el Congreso sigue habiendo una mayoría de personas que están a favor de la izquierda en este momento. Entonces, el ejército, las Fuerzas Armadas, hicieron por su cuenta otro estudio y le entregaron al ministro de Defensa y al Supremo Tribunal un informe en el cual se reportaban alrededor de 36 puntos, me parece, de problemas conflictivos que se podrían dar en la votación, de las cuales obviamente el Supremo Tribunal no acató ni hizo ningún cambio. Por lo tanto, el día domingo nos vamos a encontrar de que las Fuerzas Armadas de Brasil van a hacer no una auditoría, van a hacer un control que no va a ser demasiado riguroso, porque no los dejan, sobre la votación. Y nos podemos encontrar con una gran sorpresa. O sea, las Fuerzas Armadas van a supervisar el proceso electoral, eso es lo que me estás diciendo. La palabra supervisar es un poco amplia. No pueden supervisar porque no pueden estar por sobre otro poder. Sí, claro. Y no pueden meterse en las máquinas. Pero mira, el proceso es el siguiente. La persona vota en un lugar específico donde hay una máquina. Los votos y el sistema electrónico pasa a un registro electoral estatal y luego pasa a un registro federal que queda en Brasilia. En los dos últimos hitos va a estar alguien del ejército o grupos del ejército controlando, ¿no es cierto?, la fidelidad de los datos. Pero no pueden controlar que la urna sea hackeada, y tampoco pueden controlar que el proceso de la información de la urna a la primera área de supervisión haya algún problema. Desde un punto de vista de la nube, alguien podría ingresar ahí y finalmente la otra nube, o finalmente en Brasilia, que allá mismo, en un grupo de 8 personas que son los que dictaminan, ¿no es cierto?, que ordenan los datos finales, puede haber alguna falla. La verdad es que el sistema es sumamente malo y el ejército va a intentar hacer algo. Entiendo. Bueno, tenemos una serie de situaciones, porque esto no es algo aislado lo que tú estabas contando del STF, perdón. Y tenemos otros países sudamericanos
que también han tenido un cambio de constitución, ¿cierto? ¿Qué ha pasado en Brasil? Porque hemos tenido también ahí, como mencionabas tú en un artículo muy interesante, mencionabas que también había habido insurrección en las calles, que había aumentos de precios del transporte público. ¿Crees tú? Y te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque Brasil es caracterizado, de hecho los norteamericanos hace menos de un par de semanas estaban impresionados con la cantidad de personas que se movilizan en Brasil. Y sobre todo con esa aparición de Bolsonaro en Río de Janeiro, era algo realmente impactante, que esas imágenes dieron la vuelta al mundo. En un caso eventual de ganar a Lula, yo veo que la tendría muy, muy complicada por la capacidad de movilización que tienen en Brasil. Ya vimos lo que pasó con Dilma Rousseff. Meterse con el pueblo brasilero no es como meterse con cualquier no es como meterse con cualquier pueblo. Y esto no lo digo por desestabilizar el gobierno de él, pero el tema que va a empezar a aparecer lo mismo de siempre, ¿cierto? La corrupción, qué tipo de personas va a poner en los cargos claves, y yo creo que eso podría generar un gran descontento social. Sí. Mira, yo te diría que cualquiera sea el ganador, el perdedor se va a sentir estafado. Uh-huh. Porque hoy día existe una masa de personas que creen que Lula es maravilloso, y le vienen diciendo eso las cadenas como Globo, que es una locura. Globo, por favor, no vean ni teleseries de Globo, porque lo único que han hecho es deconstruir la sociedad y la familia en toda América Latina. Entonces, si gana Bolsonaro, ese tipo que le han dicho durante los últimos 2 años de que Lula va a ser su presidente, no lo va a creer. No lo va a creer. Y por otro lado, el bolsonarista, el patriota, el que Bolsonaro se tuvo que escribir un partido político por un tema de orden jurídico, pero Bolsonaro lo que menos tiene es de derecha. Bolsonaro es un patriota. Y a pesar de la derecha está donde está. Entonces, si gana Lula, si el Supremo Tribunal dice que Lula ganó, el bolsonarista no lo va a creer, Carlos. No lo va a creer, porque el bolsonarista coloca la bandera en su casa, recorre las calles. Brasil no era un país de colocar banderas en los autos, no era en los carros, no era un país y tú lo conoces tan bien como yo, no era un país que tuviera ese nivel de patriotismo. Bolsonaro llevó a que las personas fueran al supermercado con su camiseta del país, de gritar, de andar con la bandera, de salir y gritar lo que él piensa. Y Bolsonaro le entregó a este país el patriotismo, no el patriotismo absurdo, el patriotismo bobo, sino que el patriotismo de querer tu patria, de amar tu tierra, de sentirse agradecido de Dios por haberte dado la posibilidad de nacer aquí. Y esa gente va a las manifestaciones y ve mares humanos de gente feliz, contenta, que va con los niños, va la gente de la tercera edad. Esa gente no va a creer que ganó Lula. No va a creer. Y es un gran problema, Carlos. ¿Qué pasa si claro, aunque haya sido legítimo, va a ser muy, muy fuerte el shock? Exactamente. O puede darse que el Supremo Tribunal diga ganó Lula, y el ejército diga ganó Bolsonaro. Y ahí tenemos otro problema. Otro problema, claro. Da para pensar ahí, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Y de alguna manera el destino también de toda América Latina pende un poco de lo que va a pasar el domingo, ¿cierto? Es algo fundamental, es el gigante, es un continente en otro continente, como lo describen. O sea, es un monstruo. Además es un país que los brasileros ya se estaban empezando a creer, a mí me consta eso, de que iban para potencia mundial. Yo creo que mucho del espíritu de Bolsonaro viene a lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión de que puede venir de ahí, de que ellos ya se estaban viendo a puertas de ser una potencia mundial, y tampoco quieren que se les escape ese sueño entre los dedos, ¿cierto? Por el rumbo que están tomando los vecinos y muchos de su propio país, que abrazan una ideología completamente criminal, como la del Foro de Sao Paulo y todo este tipo de cosas. Además que el Brasil, lo hemos visto aquí en otros programas en Contracultura, es uno de los países que tiene más entendimiento de lo que realmente es el Foro de Sao Paulo. Bueno,
Lula estuvo metido ahí, ¿cierto? Pero la mayoría de los escritores que hay, que han documentado esto, no dejan lugar a dudas de lo que en realidad se estaba tejiendo. Entonces es una presa Exacto. importante para el globalismo. No solamente para el foro de Sao Paulo, pero para lo que pueda venir a continuación. Bueno, no sé Mira, si, sí que por es cosa favor. sí, es cosa de ver un poco, es un cosa de meterse un poco, si me permite, qué es lo que ha pasado en los últimos 4 años con Brasil, ¿cierto? No sé si tenemos tiempo. Nos quedan algunos minutos del programa, nos quedan 9 minutos todavía. Mira, en términos generales, ¿no es cierto? Brasil en los últimos 4 años ha tenido cambios increíbles. De partida, Brasil salió del 12º lugar, del lugar número 12 como la mayor potencia del mundo, al número 10. Y está a punto de volver a estar en una posición bajo los números 10 más grandes del mundo. Eso es una cosa increíble. Brasil tiene, al igual que en Suiza, un acelerador de neutrones. Tiene satélites que se lanzan al espacio, tiene plataformas de despegue, tiene, eh, como comentaba, por ejemplo, Brasil pasó de ser un país que prácticamente no tenía comercio exterior. Hoy día eh, el 39% del producto total de Brasil proviene de exportaciones. ¿Te fijas? Y gran parte de esas exportaciones provienen del mundo agrícola, lo cual era menos de la mitad hace 4 años atrás. Para que te hagas una idea, Chile, el 30%, que es un país que tiene casi 40 años de estar abierto al mundo, solamente el 30% del PIB de Chile depende de las exportaciones. O sea, ya Brasil en ese sentido es casi un hito dentro de toda la plataforma latinoamericana. Estados Unidos, menos del 12% del PIB proviene de exportaciones. Es el cuarto país en el mundo con la mayor recepción de inversión extranjera. Es el sexto país más digitalizado del mundo. Entonces, Bolsonaro fue capaz de hacer una cosa que se llama la transposición, y con esto termino, la transposición San Francisco. El noreste brasilero, para todas aquellas personas que no conozcan Brasil, no es todo vegetación exuberante. Hay zonas muy pobres y muy secas en el norte de Brasil. Y desde la época de la colonia, se intentó hacer una especie de acueducto para llevar agua, pero este acueducto que fue finalmente realizado por Bolsonaro tiene varios cientos de kilómetros y se hicieron con la mano de obra de militares brasileños para que nadie dijera que está enriqueciendo a alguna empresa particular. Y en esta plataforma acuífera, no solamente para que alguien piense que es un acueducto que lleva un poquito de agua, no, es un verdadero río que está en una plataforma de cemento y que pueden transitar barcos de mediano calibre sacando los productos de esa zona y dando agua y la posibilidad de permitir que se haga una agricultura en la zona más seca de Brasil. En fin, la verdad es que los cambios que ha tenido Brasil en los últimos 4 años han sido muy poderosos. 4 años más de Bolsonaro en Brasil le cambia la cara a toda América Latina, porque Brasil es un gran importador de productos de Colombia, de Chile, de Argentina, y Argentina vive y se sustenta gracias a Brasil, por todo lo que compra Brasil de Argentina. Entonces, Brasil es súper importante para la economía regional. Así es Eso es, Carlos. fundamental. ¿Te atreves, a ver, amigo mío, ya que estamos con chinelos en la playa prácticamente en este programa, relajados, conversando, ¿te atreves a hacer algún pronóstico para lo que va a pasar el domingo? ¿Te atreves a hacer alguna... ¿Qué te dice tu instinto? A ver, que aquí me haces la pregunta difícil. Yo creo que Bolsonaro gana y gana lejos en primera vuelta. El tema está que ya se comprobó que la elección pasada, ¿no es cierto?, donde O Globo y Foro de Sao Paulo dan por ganador a Haddad, que era el contrincante de Bolsonaro, que decían que ganaba por 10 puntos y Bolsonaro terminó ganando él por 10 puntos, y le robaron 13 millones de votos en las urnas. Entonces, el robo de la urna electrónica es un dato que, más allá de lo que una pregunta lógica y racional estás haciendo tú, yo no puedo responder. No sé hasta dónde puede llegar el fraude, si es que hay fraude, y cómo eso puede implicar. No sé si el Supremo Tribunal va a tener cuidado de, de no hacer trampa en esta oportunidad.
¿Crees que ha habido ciertas indicaciones de que podría haber un fraude? Porque eso hay que, de alguna manera, que en el ambiente ya se va palpando, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver ciertos Sí, movimientos claro, extraños. ¿Los brasileros, crees tú que han identificado sí, algunos claro. movimientos medios extraños que le han llamado la atención? No, no se puede ver en la calle, pero no hay ningún bolsonarista que no esté consciente de que eso se puede dar. Yo tengo que viajar por lo que estoy haciendo actualmente muchísimo y entro a ciudades y converso con personas de todo tipo, desde ciudades de donde viven 2.000 habitantes a ciudades bastante mayores, y una opinión generalizada es que Bolsonaro gana. El bolsonarista en general es una persona bastante alegre, el brasilero en general no es una persona que se agarre a trompadas en la calle Mm. con nadie, es bastante relajado, tú lo conoces mejor que yo, pero tú mencionaste ahí entre medio, ¿no es cierto?, el que hay que tener cuidado. Y efectivamente, yo creo que a nadie le guste que lo molesten en sus cosas tan delicadas. Oye, pues, en general se sabe que esta elección es clave, pero más clave aún es que quien gane va a tener la posibilidad el próximo año de elegir a 2 nuevos representantes del Supremo Tribunal. Si gana Bolsonaro, él prometió 2 grandes cosas. La primera, el aumentar de 11 a 15 representantes en el Supremo Tribunal, de 11 a 15 jueces, Ujú. y obviamente elegir, ¿no es cierto?, a esos 3 adicionales, esos 4 adicionales, más 2 que le corresponderían, y con eso podría eh, nivelar, Nivelar al menos, claro. eh, el, el- el- nivelar, ¿no es cierto?, esta dictadura judicial que existe en Brasil. Yo diría que eso es más importante. Si llegara a ganar Lula, te diría que el debacle que se viene es mayor, el enquistamiento de este ente, ¿no es cierto?, que representa al Foro de Sao Paulo y una dictadura judicial en Brasil se asentaría mucho más. Vamos a ver qué pasa, vamos a mantenernos muy atentos con esta situación de las elecciones aquí. Ya el domingo no queda absolutamente nada. Y quiero agradecerte, Juan Ignacio, como siempre, haber participado aquí hoy día y esperemos a ver si podemos hacer un contacto, si te es posible, el día lunes para ver qué fue lo que pasó y cuál es la lectura y cómo están los ánimos ahí en este maravilloso país que es el Brasil. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy día y invito a todos los amigos de aquí del canal que se pasen a un canal de análisis económico que se llama Latin Markets. Lo pueden encontrar aquí en YouTube, lo pueden buscar. Latin Markets es el canal de un canal que tiene poco tiempo y que ha ido creciendo con toda la complicación que tenemos hoy en día. Así que pueden suscribirse a Latin Markets para que tengan más información. Yo se los recomiendo, es una de las fuentes que consulto a veces para informarme de algunos temas económicos y siempre gracias a Juan Ignacio Valenzuela. Juan Ignacio, ¿quieres dejar algún Si me mensaje, permite, por favor? sí, Sí, antes que nos vayamos. te quería pedir, gracias, no, cortísimo, 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 a todas aquellas personas, ¿no es cierto?, eh, que creen en que el mundo puede ser mejor. Yo les pediría que recen por Brasil, no porque yo estoy acá o porque tengo haciendo este programa con Carlos, sino porque el brasilero y América Latina y el mundo se merecen un país mejor. Y Bolsonaro se ha preocupado mucho por la familia, es un tipo que cree realmente en una sociedad libre, en la libertad, y nos merecemos un vecino fuerte, independiente, y que crea en los valores tradicionales. Así Eso. es. Bueno, ahí lo tienen. Juan Ignacio Valenzuela del canal Latin Markets. Vamos a ver si podemos hacer ese contacto el día lunes para ver qué fue lo que pasó finalmente con estas elecciones, que todo el mundo está pendiente de ver qué resultados van a tener. Bueno, los invito a apoyar a la media independiente. Nuestro trabajo se hace a pulso. Tenemos el orgullo de ser financiados por nuestros suscriptores, algo que no todo el mundo puede decir. No tenemos aportes de empresas ni ningún tipo de partido político ni nada por el estilo. Así que es un placer poder trabajar para ustedes y con ustedes haciendo este tipo de programas. Así que abajo en la descripción del video, como siempre, van a poder encontrar los enlaces para poder apoyar esta operación. Pueden hacerlo a través de dólares,
lo pueden hacer a través de pesos chilenos, en realidad tienen todas las opciones hasta de criptomonedas. Abajo van a encontrar los enlaces para poder hacer esto, y si quieres apoyarnos mensualmente también puedes considerar suscribirte a Patreon, que nos ayuda a mantener esta operación de manera mensual. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa y como siempre, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.